cambiante, sufrido y emotivo partido que la Argentina le ganó a Holanda. Voy a decir Holanda. Primera concesión de la noche que pido que me hagan. En un partido que vamos a revisar. Yo les tengo que confesar que en la charla de producción que teníamos antes de empezar este streaming, sentía que el partido había sido más emocional que de los datos, más para hablar desde los sentimientos que desde los números. Pero a partir de algunas cosas que empecé a leer en Twitter y a partir de algunas cosas que Matías Conde empezó a sacar de su bolso cada vez que revisa con datos los partidos, me convencí de que hay muchas historias para contar en función de lo que las estadísticas avanzadas nos pueden indicar. Es un tema casi obligatorio de lo que fue Argentina-Holanda, hablar de las 17 tarjetas amarillas que tuvo el partido y como una rareza que, habiendo tanta sobrecarga de amarillas en el juego, eso no derive en un expulsado. Es muy difícil tratar de entender cuál fue la lógica que manejó el árbitro cargando a tanta gente de amarillas y que después eso no redunde en una expulsión. Pero bueno, serán algunas cosas para revisar. Pero a mí me quiero hacer cargo de algo y les quiero proponer a ustedes, y cada uno, como siempre, con la libertad y con la mirada que tiene en particular. A mí me da la impresión, y sobre todo después leyendo algunos comentarios del partido, que Argentina debió haber hecho esto, que no tendría que haber sufrido tanto, que esto y que lo otro. A mí me parece que no se puede analizar un partido de cuarto de final del Mundial de una manera totalmente fuera de contexto. Es decir, la propia instancia da el contexto del partido, y yo, de acuerdo a mi propia experiencia mirando mundiales, habiendo ido mirándolo por televisión desde que era chico, yo creo que cuando estamos en las instancias eliminatorias de un mundial, el factor miedo al error existe en cualquier escuela futbolística y en cualquier época del fútbol. El temor a equivocarse, la idea de saber que un error te va a dar la eliminación del mundial, me parece que no se lo puede sacar como una variable del análisis, y yo creo que ahí la mayoría de los equipos terminan haciendo lo que pueden, no lo que quieren. Y dentro de lo que pueden, ya viéndolo más tranquilo, me parece que la Argentina hizo bastante. A lo mejor no de la manera que nos hubiera gustado, pero sí en el andar total del partido, me parece que la Argentina hizo mucho. Sí, y sumo, Marce, que un tema que hablamos varias veces, que es cada vez se pueden medir más cosas. Una de las cosas que todavía no tiene una métrica directa es justamente las que tienen que ver con lo emocional, porque uno podría decir, bueno, con el tracking de GPS, con las pulsaciones de los jugadores, se podría llegar a inferir, aunque sería totalmente injusto decirlo, cuando el jugador está más con más miedo o con más pulsaciones, pero sería algo muy tirado de los pelos. Una de las cosas que en el futuro veremos si aparece, pero lo emocional, yo coincido con vos, Marce, es muy difícil abstraerse, más en una etapa donde Argentina ha tenido sus karmas en los últimos mundiales. Mismo también le pasa, creo que a Países Bajos, ¿no? Porque Países Bajos logra una épica y después como que no vuelve a intentar ganarlo de arrebato. Pero bueno, es un factor que no se puede dejar afuera de contexto. Lo decimos siempre y se nota en cada instancia cada vez más. Sí, no lo dieron vuelta, ¿no? Que era. Tampoco fueron a los penales con esa cuestión de, bueno, ahora el partido es nuestro, ¿no? Enseguida Dibu ataja el primero y cambia el semblante del partido. Me parece que ahí fue lo mejor que hizo Argentina, y lo más difícil que hizo fue la reacción en el tiempo extra, ¿no? Porque no era el equipo titular, era un equipo medio engendro, mezclado, ya con varios suplentes, y esos suplentes que entran para jugar 10, 20 minutos, o en el caso de Montiel, sería un cambio más para patear el penal que para generar algún tipo de peligro en el arco rival, y Montiel entró muy bien y generó mucho peligro para los holandeses, sobre todo en ese segundo tiempo suplementario. Y al igual que pasó con Polonia cuando Messi erra el penal, Argentina tiene en esos momentos las mejores reacciones, los mejores flujos de fútbol. Y creo que esa es la buena noticia, y eso es lo que diferencia a este equipo de versiones anteriores de la selección, incluso con Messi. A mí me gusta mucho, no este Messi que no pueden parar de compararlo con Maradona y hacerlo maradoniano. Me gustó mucho la actitud que una vez que termina el partido, Messi va a buscar a Van Gaal y a Edgar Davids, pero no para torearlo, para hablar de fútbol. O sea, eso fue lo que pasó ahí. No fue Messi a cargar, fue Messi a decirle, mirá, vos que decís que jugás de una manera y que nosotros lo hacemos mal, que jugamos un fútbol que no se debe, porque eso es lo que dice Van Gaal.
O sea, todos juegan un fútbol que no se debe menos él. Entonces, eso es lo que le va a discutir Messi después. Bueno, un poco, Marce, lo que terminó pasando después de la conferencia de Van Gaal, que dijo que se retira de la selección de Holanda porque jugó 20 partidos, no perdió ninguno en mundiales, pero que 2 veces perdió por penales, justo con el mismo rival, y que bueno, que eso era inaceptable, pero sigue con esa postura. Yo creo que la postura enojó más a Argentina que otra cosa. Que le digan que Messi es uno menos, que los penales era favorito Países Bajos. Yo igual creo que, y esto lo digo ahora en frío, siento que sirvió como combustible porque no me pareció una cosa fuera de lugar que hayan dicho una barbaridad. Van Gaal plantea que muchas veces Messi en muchos esquemas, como no es o no suele ser un gran defensor, queda como uno menos cuando el equipo defiende. Tal vez se interpreta por el contexto, por todo lo que decíamos. Y la declaración de Messi, muy rosarina de alma, le dijo: vende que juega bien al fútbol y tiró pelotazo. O sea, una definición de manual, ¿no? Pero bueno, es parte del juego y también la emoción que generó en Dibu y en Messi como dos puntuales, pero en todo el equipo, creo yo. Como dijo Messi, Holanda no fue otra cosa que un equipo que tiró pelotazos, ¿no? Lo vamos a ver y bueno, yo creo que tenemos muchos datos y estamos en Twitch, muchas escenas para compartir. Una escena muy fuerte y muy representativa es esta, ¿no? Argentina sigue en pie, no cae. O digamos confirma lo que había generado en 120 minutos de juego a partir de las atajadas de Dibu Martínez en los penales. Una cuestión que lo define, que lo posiciona como uno de los grandes arqueros de la historia del seleccionado argentino, ¿no? Con atajadas en particular, con el hecho de su intervención cada vez que algo se definió por penales, estuvo presente y bueno, y después un equipo que avanza, que todo lo que consigue y todo lo que produce es a instancias de Messi, ¿no? En este caso hizo falta Dibu Martínez para que Messi, bueno, como líder del equipo, consiguiera llevar a la Argentina a la siguiente ronda, a las semifinales del Mundial, estar entre los 4 mejores del Mundial. Pero bueno, es un complemento. Lo que pasó en el campo de juego y el arquero para consolidar lo que fue el avance de Argentina. 13 penales le patearon a Dibu Martínez siendo arquero de Argentina, atajó 6. Te digo, es casi cada uno de cada 2 penales. O sea, es una cifra que realmente debe pesar en la cabeza de los yoteadores. Cuando tenés un arquero que ataja penales, pero también en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, un pilar que volvió a aparecer y es algo que no sé si ustedes lo veían cuando estaban por empezar los penales, pero refleja algo en su rostro que emana la seguridad que él dice tener y lo confirma de la manera más difícil, que es con los hechos. Atajar los primeros 2 es como le das una tranquilidad al resto de los pateadores que, bueno, termina siendo fundamental también. El estilo que tiene Dibu Martínez para los penales obliga a que relatores, comentaristas, analistas y panelistas no puedan usar la palabra suerte cuando atajan los penales, que sí la usan en otros casos. Destierra el concepto de suerte. Sí, ya más cerca de Goicoechea, ¿no? Que de Carlos Roa, que le mandamos un saludo donde quiera que esté, en esto de atajar penales claves para Argentina. También está haciendo muchísimo por el Colegio de Psicólogos, ¿no? De Buenos Aires, con esto de que siempre habla bien de sus terapias y todo eso. Digo, hoy se lo notó eso que decías antes, Agustín, cuando lo enfocan que va a caminar al arco, dice, bueno, ahora es mi momento. Una seguridad, porque no había atajado bien. De hecho, después vamos a hablar con algunos datos, pero él mismo en las declaraciones post partido dice, me llegan 2 veces, me hacen 2 goles. Había tenido algunas salidas medio en falso en los centros, pelotas que agarra en 2 tiempos, mal con los pies, cuando Argentina estaba frizar el partido, revolvió algunas pelotas de más, pero en los penales y en esos primeros 2 penales, que es muy difícil levantarse, lo mismo que le pasó a España con Marruecos, esos 2 penales los atajó, además penales que no es que agarró una pelota que el rival picó o que fue una masita, no, penales bien pateados. Entonces creo que ahí estuvo la clave de que la definición fuera corta. Tiene de sobra a una actuación memorable en este mundial de Nicolás Otamendi, en este caso con números que lo ponen como número 1 en varios aspectos del equipo argentino hoy. Ahí la referencia a Matías de las 101 intervenciones. De lo que estamos hablando es del futbolista argentino que más intervino en el partido, ni más ni menos. Sí, que más toque de balón tuvo. Se notó mucho en el primer tiempo, donde era salida permanentemente. Bueno, los 3 centrales lo fueron, pero también en esto de que
tuvo mucho trabajo, ¿no? Ahí se fajó permanentemente con los delanteros rivales, fue a los cruces, cuando tuvo que ir al suelo, fue al suelo, fue peligroso en ataque, casi hace un gol. La verdad es que no era el mundial donde uno esperaba el mayor rendimiento de Otamendi, que ya jugó 4, ¿no? O sea, con el de 2010, sí, jugó ese partido de lateral contra Alemania, pero la verdad es que no esperábamos que Otamendi en la parte final de su carrera, jugando en un equipo de nivel menor, sea tan importante en la selección, y hoy lo fue. Y además me parece que sus dos compañeros de saga hoy, o cuando juega uno solo, también se potencian mutuamente, ¿no? Los hace jugar mejor, él está más seguro, sus compañeros pueden mostrar sus otras facetas, quizás más para la salida, para el uno contra uno en el caso de Cuti Romero, en los pelotazos largos en el caso de Lisandro. La verdad, un partido muy, muy completo, un torneo muy completo de Otamendi hasta acá, que además es de los pocos defensores que jugó la mayor parte del tiempo, ¿no? A ver, cuando entra el 19 Weghorst de Holanda, ahí es cuando entra también Pesela. Bueno, ahí y entra también Tagliafico por Acuña. Entonces seguramente lo que se hace es tomar nota de la altura que empieza a tener Holanda, y que va a haber una idea de cambiar lo que venía haciendo y empezar a tirar más centros y tratar de ganar más de arriba. Hay algunas cosas extra que me gustaría hablar de Otamendi, que por lo menos en las pelotas aéreas estuvo muy, muy sólido. De esos 92 pases que vemos, habría que revisar, Matías, no digo de hacer ahora, pero tampoco son mayoría, pero hay muchos pases que son en el último tercio, ¿sí? Quiere decir que no estamos hablando de un jugador que solamente estuvo dentro de su zona y siendo salida o tratando de sostener a los volantes o a Messi cuando bajara a buscar la pelota. Hay participaciones de Otamendi. Es un tipo de las dos áreas, obviamente con una misión muy clara en la suya, en la defensa, pero que está haciendo un gran mundial en todo sentido. Y me parece que gracias a eso, en lo que termina siendo, la verdad, una buena visión, la Argentina, con las dudas que presentaba con esa línea de 3 o esa línea de 5, tiene en Otamendi, bueno, el punto central de esa innovación que buscó hacer Scaloni. Hoy en día vemos a Otamendi con esta presencia, liderando una defensa de 3 en un partido contra gente muy alta, y la verdad que es reconfortante ver que tal vez su prime con la selección llega, como decía vos, Mati, en la última etapa de su carrera y jugando en el Benfica, ¿no? También no tenemos datos específicos, pero una de las ideas que me quedaron o nos quedaron de este partido tiene que ver con todo lo que tuvo que hacer Argentina, más allá de que el cambio rindió en el cambio cuando entró Paredes por De Paul. Todo lo que la Argentina tiene que hacer para suplantar a De Paul, que es de un despliegue, o sea, necesita de 2 jugadores para reemplazar a De Paul. Es llamativo, pero bueno, acá creo que tenemos unos casos bien marcados para revisar con respecto a cómo fueron los momentos del partido, ¿no? Sí, creo que nunca fue tan claro este gráfico que indica, ponderando todos los eventos, todos los datos que se van dando, cuál fue el equipo más ofensivo, que más amenaza está generando para el rival en cada momento del juego. Fíjense que hay un primer tiempo muy, muy tranquilo, con algunas aproximaciones más de Argentina. Incluso tuvimos ahí el primer gol de Molina. Después el segundo tiempo viene en la misma tónica y Argentina consigue el gol de penal en un momento del partido que estaba chato, que no pasaba demasiado en contra ese penal, medio tonto el penal que le hacen a Acuña. Y a partir de ahí empieza lo mejor de la selección de Van Gaal, a tirar pelotazos si se quiere, como dijo Messi, pero Argentina se mete muy atrás. Llegan los 2 goles, el último con esa jugada robada del 2-2 de Argentina contra Inglaterra, ¿no? Es la misma tipo de jugada. Y después se ve claramente, después se ve que en el tiempo suplementario, claramente, sobre todo en el segundo tiempo extra, Argentina fue muy superior y realmente lo fue a buscar y lo quiso ganar, lo que decíamos antes. Esa capacidad de reacción que no vimos en Rusia 2018, por ejemplo, la tuvo esta tarde Argentina para llevarse la clasificación a semis. Sí. Yo quiero ser un poco abogado de Holanda. En la remontada que tuvo en el partido, requiere de mucha inversión de físico, de mentalidad y de emoción, aunque no parezca, porque no parecen transmitir lo mismo que los jugadores argentinos, pero ese es un prejuicio nuestro, ¿no? No quiere decir que no les pasen cosas, pero después de un esfuerzo así, el gol del empate, esa jugada preparada llega prácticamente en el minuto agregado, a los 10 minutos de agregado
del partido. Habían tenido antes un tiro libre, más o menos en la misma zona que había pegado en la barrera. Se miran entre ellos como diciendo, nosotros no somos esto, nosotros tenemos también en la caja de herramientas otras cosas más pensadas para estas situaciones, y tuvieron otro tiro libre. Entonces un equipo que hace un gasto tan grande, que tiene esa capacidad de pensamiento para armar una jugada así para ir al empate, a mí me parece perfectamente normal que el gran gasto de reacción lo hayan consumido ahí. Y después la Argentina no es que reacciona inmediatamente, tiene una jugada rápido cuando empieza el alargue, pero también estuvo un par de minutos estudiando a ver qué pasaba del otro lado con ese equipo que le había remontado 2 goles y sobre el final del partido. Entonces, una vez que se dio cuenta que no pasaba demasiado, tomó la decisión de ir a buscarlo, ¿no? Y ahí claramente no debió haber terminado en los penales, ¿no? Con 2 jugadas de Enzo Fernández, el tiro en el palo al final. Pero yo lo veo como muy normal que Holanda se haya quedado sin nada después del empate. Sí, yo sumo cosas de 2 deportes para complementar la idea. Hablamos en la previa del partido de ajedrez. Yo cuando tiran a la cancha esa jugada preparada del laboratorio Van Gaal, se sintió casi como un jaque mate, ¿no? Porque que te hagan ese gol en el minuto 101 de laboratorio es desmoralizante. No fue un gol de rebote, fue una jugada pensada, arriesgar, tirarla en ese momento, pero al mismo tiempo es esto que vos decías, Marce, tal vez es como ese boxeador que pega una o tira 2 veces al rival y la gente le pide que vaya a noquear y no tiene nafta tal vez para ir a noquear o hizo el gasto, ¿no? Bueno, se vio en el complementario, creo que Argentina se pudo recuperar a tiempo. Después de estudiar ese primer tiempo extra, el segundo fue realmente para adelante y a mí me queda siempre la sensación de decir por qué hay que llegar a estos momentos para ir así para adelante, pero ya es un tema más personal mío de buscar ir más para adelante desde arranque, pero este match momentum, como decía Mati, es clarísimo, la verdad, cómo se vio el partido. Sí, y lo podemos complementar con la carrera de los goles esperados. Fíjense acá lo que está acumulando esas 2 líneas son los goles esperados de cada remate de cada uno de los equipos. La línea roja es Holanda, la amarilla es Argentina. Entonces acá este salto de 0.79 es el gol de penal de Messi y tienen ahí los diferentes remates. Mientras más grande es el salto, más clara fue esa oportunidad de gol. No había hecho nada Holanda hasta el segundo gol de Argentina, pero nada, nada. Total. No. Entonces me parece que va de los 2 lados, ¿no? Es Argentina quizás demora mucho en arrancar el partido. Nos va a quedar, hasta que no le hagan una entrevista larga a Scaloni y haga el video ese que hizo Menotti, ¿no? Después, así ganamos el Mundial, ¿no? Esos videos que hacía el gráfico antes, ojalá que lo arme. Hasta que no pase algo así, no vamos a saber si hay algo de estrategia en eso de no salir con todos, si los partidos salieron así, si los equipos rivales están jugando muy diferente a lo que ellos planean. Pero hay media hora, 40 minutos donde no pasa demasiado y toco madera y todos los artilugios de mufa posibles. Argentina casi nunca en el ciclo Scaloni le han hecho goles en los primeros tiempos. Eso también es interesante. Sí. Así como podemos achacarle que en ofensiva se queda, en defensa no tiende a sufrir en la primera parte. Pero a ver, eso es fundamental. Después es lógico que a un equipo que le pasa eso, que es mucho, no es que le pasa, sino que tiene sus méritos para que eso no suceda. Es lógico que después sufras un cimbronazo, algo que te desestabiliza cuando los goles vienen sobre el final del partido. Bueno, es lógico en el fútbol. Yo creo que tenemos la tendencia natural todos de analizar el rendimiento del seleccionado y del deporte en general, diría, en función de lo que le falta, en función de los defectos, en función de todo lo que no hace. Y nos perdemos en el camino todo lo que hace. Una de las cosas que le pasan, o que logra más que le pasen, es lo que decía Matías. No le hacen goles en los primeros tiempos. Bueno, interesante para revisar por qué pasa eso, ¿no? Lo que decíamos en stream pasados, ¿no? Y que nuestro video de YouTube se lo podemos pasar a Scaloni, ¿no? Que si Argentina duerme los partidos a propósito, bueno, en los números parece que sí. Yo siento que desde que Argentina le gana a México, hay una especie de película que se repite con algunos pequeños cambios. Todos los partidos Argentina empieza tranquilo, logra con una genialidad de Messi o en alguna ocasión con una participación de otro jugador destrabarlo, llega al segundo gol, nunca logra rematarlo con un tercero y automáticamente por el contexto, por la historia, por que funcionó,
porque defiende bien, etcétera, etcétera, se repliega y sufre. Sufre porque le hacen goles, aunque son muy pocos, como decía Mati, ¿no? Pero en este mundial, si vos haces memoria de los momentos de sufrimiento, son goles que realmente, o sea, no estaba cerrado el partido, aunque uno parecía que iba a hacerlo. Bueno, es para analizar en detalle cuando termine la película para entender la estrategia continua y cómo se adapta partido a partido, aunque parezca una película repetida, ¿no? Como, como decía Agus antes, la mano de knockout del empate de Holanda, me parece que es el mundial donde no hay mano de knockout, ¿no? Porque Japón empieza perdiendo con España y decirle van a hacer 8 y Japón se lo da vuelta. España empieza ganando 7-0 y decir de acá a la final derecho y se desinfla en 3 fechas. Brasil empieza muy sólido y apenas, digo, pues más allá de que pudo ganar el partido y que Croacia se lo termina empatando con un poco de suerte, si se quiere, el partido le costó un montón a Brasil. O sea, en su primer enfrentamiento duro ante un rival de su nivel, no lo supo ganar en los 90 y tuvo que apelar a una genialidad para ponerse en ventaja y tampoco lo pudo aguantar. Entonces me parece que es esto, que es el mundial donde nada es definitivo. Incluso lo que parece que va a sentenciar un partido, todavía hay tiempo para, no sé si es por el descuento, por el cansancio, por la paridad de los equipos, eso habría que verlo una vez que termine, pero siempre hay tiempo para darlo vuelta. Y bueno, en el caso de Croacia, eso tiene un sello propio que es Modric. Bueno, el alma del Real Madrid, no él solo, obviamente, pero bueno, el Real Madrid puede dar varias masterclass de lo que significa jugar un partido hasta el final y entender que no está terminado hasta que se termina, ¿sí? Entonces, atención con Croacia con eso. Son un tipo como Modric, no solamente es un estratega, sino que es muy cerebral jugando, es muy frío, nada parece conmoverlo. Entonces, es lógico que Croacia no sea un equipo que se rinda fácilmente. Entonces, esas son cosas para observar. Ahora bien, sabiendo esto, y vos me decís, Argentina tiene que jugar contra Croacia en vez de contra Brasil en las semifinales, y sigue siendo una gran noticia, como cuando resultaba tanto mejor jugar contra Australia que contra Francia o Dinamarca, lo cual no le quita ni un milímetro de mérito a la Argentina, para nada. Pero bueno, es mucho mejor ese partido que el duelo sudamericano. 100%. Y déjame agregar algo de Modric, ¿no? Derecho a la lista de nuevos héroes del fútbol, ¿no? Ya tiene su lugar ganado en la historia de los mundiales, no solo porque fue elegido el mejor jugador del anterior, sino por todo lo que está haciendo ahora. Digo, es Puskás, es Fontaine, el Lato, esos jugadores con los que aprendimos a contar la historia de la Copa del Mundo, ya se metió en esa lista de nombres propios muy pesados. Y en el stream anterior habíamos hablado de Croacia y decíamos, es un poco la generación dorada de básquet argentino dando sus últimas funciones. Se conocen mucho, saben lo que pueden dar, saben cuándo pegar. Parece que es un equipo muy, muy peligroso, al margen de que, como vos decís, suena más factible, más fácil a priori que Brasil, y que los propios jugadores mencionaron después del partido que habían festejado la eliminación de Brasil.